Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days y con ustedes mi gran amigo Iván del podcast Pixel Sonoro y hoy va a ser una conversación muy rica, muy sonora. Amigos y amigas, pero ¿quién mejor que mi amigo Iván para que se presente? Mi hermano, por favor. Bueno, primero yo creo que saludar a los oyentes de City Days, que bueno, no sé a qué hora lo estáis escuchando, aquí estamos en desfase horario, yo estoy en el futuro y tú estás unas cuantas horas más atrás. No sé si has tenido mucha más gente de España o a lo mejor soy de... ¿Sí? Sí, Por- sí, sí, han estado los amigos de Press Star Cook. Una amiga también, Sandra Rojas, que es streamer y Qué gamer. bueno. Pe- Los tengo que escuchar. Pues Sí, sí, sí. nada, me presento, soy Iván García de Pixel Sonoro, que es un programa dedicado a música de videojuegos. Y no sé qué más decirte sobre mí, porque creo que me lo vas a presentar todo. Ya te digo, no me tires demasiado de la lengua porque no acabamos. O sea, hemos empezado aquí de noche y podemos acabar en México de noche también. Perfecto, mi hermano. Pero eres muy modesto, brother. Créanme, amigos y amigas, que su podcast es genial. Yo soy fan, en serio, porque mezcla muchas cosas. Bueno, a ver, mi buen Iván, tú mezclas historia de los videojuegos, mezclas la historia de los compositores, nos das datos técnicos de la música. Yo creo que para empezar esta conversación y que también nuestros amigos y amigas vayan entendiendo más sobre la música de los videojuegos, venos contando esto, ¿no? O sea, ¿qué es la música de los videojuegos? Todos estos elementos que intervienen y que nos hablas en tu podcast. Mira, yo creo que partimos de una premisa cuando empecé a hacer Pixel Sonoro y es que eh, la música no sale de ninguna parte, no aparece de la nada, ¿no? Y que todos los compositores, yo creo que siempre en los videojuegos ha habido como una especie de, yo creo para la gente que tiene mi edad, ha habido como una especie de, como que los videojuegos siempre se han hecho de menos, ¿no? Que ha sido como en plan, el videojuego es un entretenimiento banal, que es inferior al cine, que es... Y yo creo que la música de los videojuegos ha alcanzado unas cotas hoy tan altas. Ya no simplemente nos reducimos al 8 bit o al movimiento chiptune, que también abarca los 16 bits, sino que se están haciendo cosas tan maravillosas, se llevan años haciendo cosas tan maravillosas, que merecía la pena, yo creo, darle un enfoque como se están haciendo muchas personas, muchos investigadores, un enfoque más académico y hablar de la historia, ya no solo de los videojuegos, sino de la historia de la música, de cuáles son las influencias de los compositores de videojuegos más modernos, que pueden ser influencias del cine, pueden ser, pero también de compositores históricos, cuando la gente se extraña, oye, pero la música clásica a lo mejor ha sido una de las primeras influencias de la música de videojuegos, porque en los años 80 lógicamente, la industria de los videojuegos era una industria muy joven y no había tanto dinero para pagar las licencias, y la música clásica es algo que ya estaba fuera del copyright. Y claro, yo qué sé, por ejemplo, la música de The Legend of Zelda iba a ser el bolero de Ravel, y así con muchos juegos. Es el ejemplo más famoso, ¿no? Y se ha escrito muchísimo sobre esto. Yo creo que merecía la pena contrastar, comparar, también dar detalles técnicos, un poco de la música, lo justo también para que el oyente pueda ser consciente de lo complicado que es a veces realizar algo y también de la implicación emocional que tiene la música cuando tú la estás escuchando. Y da igual que sea un videojuego realmente. Yo creo que, yo lo digo siempre abiertamente, yo creo que la música del videojuego hace mucho tiempo que superó a la música del cine en la manera en la que conecta con el espectador. Lo he creído y quise darle ese enfoque así a Pixel Sonoro. Sí, 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 totalmente, porque además es algo que se te queda muy grabado. Es algo que, yo siempre lo digo, cuando tú ves yo tengo muchas películas, todas las tenemos, películas que nos han marcado muchísimo y que llevamos la música siempre. Pero un videojuego requiere de una forma de interactuar del usuario que es diferente al de una película, porque tú la película la ves y ya está, pero tú con el videojuego interactúas con el personaje, en algún momento tú también llegas a sentirte el personaje, si te sientes identificado con él, sobre todo en los juegos de rol, eres un poco también el dueño de lo que sucede
Y creo que la música, sobre todo en juegos de rol, la verdad, porque te pasas mucho tiempo escuchándola, es algo que te llevas para toda la vida. Yo creo que todo buen jugador que ha alcanzado ya, bueno, una edad media, creo que ha atesorado un montón de experiencias con música de videojuegos que luego las transporta a su vida personal, a lo que sea. La gente que te dice que: "Oye, pues yo, fíjate, seré raro, pero me pongo música de videojuegos para ir al gimnasio", o cosas así, ¿no? Y dices: "No, no, no es que sea raro, es que tú llevas escuchando toda la música de videojuegos como tus padres escuchaban a quien fuese", ¿sabes, no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero desde los videojuegos y de haber tenido una experiencia con tu personaje, muchas horas escuchando a veces música de fondo. Yo creo que es muy especial y estamos viviendo una época que se está levantando todo esto. Lleva varios años haciéndolo y se está levantando cada vez más. Uy, mi hermano, es que tocas varios temas. Uno, te doy toda la razón. Yo, por ejemplo, la musiquita de Indiana Jones, la famosa tun, turun, tun, turun, Sí, turun, esa no se me pegó por la película, aunque vi todas las series por ahí de los 90s, 80s, sino por el videojuego de Indiana Jones. Por eso se me quedó la cla musiquita grabada. claro, y realmente yo creo que prácticamente cada uno de nosotros, si vamos, si los amigos y amigas que están escuchando el programa tienen experiencias previas con videojuegos, yo creo que todos, asociamos personalmente una música, pero que te motiva o que tú asocias a experiencias positivas o negativas también, ¿sabes, no? A mí me pasa con es que no te podría poner un ejemplo porque hay como cientos. Es de esas cosas que te preguntan una y dices: a ver, ¿por dónde empiezo?", ¿sabes? Y Sí, es sí, sí. es un fenómeno que yo es complejo y a la vez también se hace complejo, yo creo, satisfacer al oyente. Te lo contaba off the record, por así decirlo, que, claro, cada uno vivió el videojuego y vivió esa música, perdón, a su manera. Lo vivió todo a su manera, ¿no? Entonces, para algunos, un videojuego puede significar un montón por todas las circunstancias en los que lo jugó y entonces la música se convierte en algo, ¡buah!, puede ser mejor o peor, la verdad. Entonces, es muy complicado hablar también de música de videojuegos, más complicado que hablar de música de cine o de música clásica, yo diría. En ese sentido, en ese sentido. Sí, porque además, y voy a otro punto que estabas comentando, ¿no? Que se pone, las personas se ponen música de videojuegos para ir al gimnasio. Aquí también, porque los videojuegos también ya son parte de la cultura, ya tienen una integración mayor hacia nuestra cultura. Entonces vivimos a los videojuegos directa o indirectamente de una manera más cotidiana y más frecuente. Y la otra, también relacionada con esto, es que la música de los videojuegos se ha visto que es una música muy motivadora, que te sirve para animarte a trabajar, a hacer ejercicio. Como dices, tiene muchas cualidades ahora, ¿no? Sí, yo realmente creo que esas cualidades las tiene toda la música. Es muy subjetivo porque yo, por ejemplo, la tesis de final de la carrera de musicología, bueno, allí lo llamáis tesis, nosotros lo llamamos TFG, trabajo de fin de grado y se acabó. Y lo hice precisamente sobre un estado de la cuestión que introducía pues a esa capacidad de la música para crear una ergogénesis en la persona, para motivar, para poder hacer que rinda más eficientemente en algunos casos, ¿no? Aunque hablaba de integración emocional y otras cosas más complejas, pero yo creo que es muy subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Quizá hasta ahora la música que más había interiorizado la gente pues era de otros sectores, simplemente pues eso, el cine o la música pop o lo que sea, ¿no? Pero últimamente yo creo que como tú has mencionado, se ha creado ya una masa social suficientemente grande como para poder hacer de todo esto un género. ¿Quiere decir que la música de videojuegos sea un género de por sí? Pues yo creo que no. Y creo que cualquiera que haya escuchado unos cuantos programas ve, por ejemplo, que en un montón de músicas hay referencias al pop, al rock clásico, a la música clásica, al jazz. Hay miles de referencias al jazz en los videojuegos, quiero decir. Pero para nosotros sí, yo creo que sí que lo vivimos como un género, cuando lo conocemos, claro. Un género más próximo sería, pues, el chiptune, porque evidentemente nació de los chips que se utilizaban en este tipo de máquinas, pero aún así, bueno, pues también se puede integrar en otros subgéneros de la electrónica, lo que sea, es todo más complejo. Pero yo creo que lo importante es que
nosotros hemos acumulado ese capital cultural y que ahora lo vivimos muy intensamente. Yo lo vivo muy intensamente, ese fenómeno, por ejemplo. Oye, sí, y además, bueno, diría Don Greñas, muchachos, ustedes se suben al monte y no bajan. Perdón, amigos y amigas, pero es que está bien rica esta conversación. Y ahorita hablando de esto de lo cultural, por ejemplo, como en juegos como Fortnite, COD, varios así shooters, se está usando música de raperos, de música muy moderna para meterla al videojuego, ¿no? O sea, ¿cómo ves esta parte también de esa integración de cultura? Yo creo que se han cambiado las tornas con los años. O sea, investigando lo poco que investigué, bueno, que no fue poco, la verdad, para los programas los programas que hice sobre música en o sea, videojuegos musicales, la primera parte hablaba de la integración de la música popular en los videojuegos. Entonces, hubo un momento que el videojuego era como una especie la música era un medio promocional para el videojuego. Era como tú jugabas al juego, ¡oy! Tiene música de Journey o de Aerosmith. Journey que sacó, ya no recuerdo la fecha exactamente, pero creo que el primer videojuego con música de Journey salió para Atari 2600 allá por el año 82, 83. No recuerdo los pormenores, ya no te sé decir porque hace tiempo que hice el episodio y soy particularmente olvidadizo, ya te digo. O sea, soy todo lo contrario a una enciclopedia. Pero ahora es al contrario. Ahora la industria del videojuego es tan gigantesca y mueve tantísimo dinero, que era algo que hace unos años era impensable, que este tipo de contenidos, que además son online, sirven como vehículo para muy potente de promoción musical. Este año he estado estudiando un máster de industria musical y yo creo que el futuro va a estar también en los conciertos que se realizan online en videojuegos. Quiero que lo es. Quiero decir, me preguntas mi opinión sobre que una gente pague un ticket por ver a su banda tocar en Fortnite, que ya ha habido conciertos en Fortnite, en Minecraft yo creo que también, si no estoy equivocado. Y En Roblox también. claro, a mí me parece una soberana estupidez, pero yo, claro, y a mucha gente de mi de mi seguramente de nuestra edad, de más edad también, que vive la música en directo. A mí me gusta ir, pero me gusta ir con la gente y me gusta ver al artista en pero claro, ver conciertos en videojuegos y conciertos online tiene sentido. A lo mejor para nosotros no tanto, pero para las nuevas generaciones sí. Claro, entonces eso es súper interesante. Ahora los videojuegos son un vehículo también muy potente de promoción. El que un grupo aparezca en un Call of Duty o sobre todo en Fortnite, que es un juego hipermasivo, es Ariana como Grande claro. tiene, bueno, no sé, espacio-tiempo cuando escuchen este podcast, este episodio, pero Ariana Grande hizo un concierto en Fortnite. Claro, entonces o simplemente que aparezca tu música y tú haces yo, por ejemplo, claro, a mí me gusta mucho el rock y el metal. Bueno, antes me gustaba más el metal, cada vez escucho menos con los años porque empiezas a escuchar otras cosas y todo eso. Pero yo, por ejemplo, cuando escuché en Call of Duty Black Ops 2 que el final era de Avenged Sevenfold, que es una de mis bandas favoritas, y salía Avenged Sevenfold tocando allí hechos personajes 3D y todo, yo flipaba, claro. Eso para un grupo con un juego tan masivo como es Call of Duty, es un vehículo promocional tan brutal que es normal que ahora se estén dando ese tipo de integraciones. Y yo creo que las nuevas generaciones lo viven de una manera que nosotros no vamos a comprender ya. Y creo que es maravilloso y también es otra parcela del negocio. Y también se debe hablar de ello. A mí me gustaría hablar de ello también. Un día en Pixel Sonoro, claro. Oye, mi hermano, bueno, ahora sí ya retomando lo cómo empezamos, porque nos fuimos hasta el Totalmente, sí. monte. Retomando esto lo de Pixel Sonoro, es ya amigos y amigas pudieron escuchar todo el bagaje cultural de conocimientos que tiene Iván. Y algo muy padre y que a mí me gusta mucho de su podcast es que empieza a meter todo esto. Entonces así uno empieza a tener todas estas ideas más completas de lo que es la música en los videojuegos. Ahora sí, mi buen Iván, háblanos un poquito más de tu podcast. Claro, mira, yo creo que hay veces que es muy pertinente. Parece que te estás yendo por las ramas cuando haces un episodio y empiezas, yo que sé, me acuerdo.
Con el primero no, porque el primero que hice fue de Michiru Yamane, de Castlevania Symphony of the Night, que a mí es un juego que me marcó profundamente, y empezaba a hablar de Bach, porque Michiru Yamane había tenido una influencia de Bach impresionante, y había tenido influencia de las tocatas a órgano, que y era clarísimo, porque tú buscabas las referencias y decías: "Ella ha estudiado música barroca, te pones una tocata de Bach o lo que sea, y lo estás viendo que son unas, ejecuciones muy parecidas, las figuras, todo, ¿no? Entonces lo estás viendo. Pero claro, cuando me puse a grabar el segundo episodio, que iba sobre Street Fighter, y empecé a meter allí elucubraciones, porque al final es una cosa que bueno, pues a mí me gusta mucho lucubrar también, porque creo que es lo bonito. No, ¿sabes? O sea, yo doy información que es lo más fidedigna posible, porque la saco de libros, casi todo, de libros tanto de musicología como de investigadores que investigan sobre ello. Pero, por ejemplo, ponerte a hablar sobre escalas chinas, escalas japonesas en música de videojuegos y tal, yo creo que le dan un toque que es divertido de escuchar para el oyente y que luego, pues oye, pues, yo qué te voy a decir si la canción de Chun-Li está en el modo de re chino, que es Yu, me parece que era Yu, el modo de re o lo que sea, pues a lo mejor no, ¿sabes? Pero la gente ya se queda con que hay un pentatonismo, con que hay una referencia a la cultura china, que no es exacta, ¿no? Ni mucho menos, porque las culturas suelen ser muchísimo más complejas, pero ya estás hablando de algo que a la gente hay una referencia aquí. O sea, la música de videojuegos no es música de videojuegos que apareció de la nada. Lo mismo me pasa con el episodio de Cuphead, con el jazz, y empiezas a hablar de jazz de los 30 porque estaba ahí. Y el compositor, que es Christopher Madigan, que es maravilloso, se centró en todo eso. Y lo mismo con el último episodio que subí, que es de BioShock Infinite, que tiene influencias. Gary Siman tiene muchas influencias reconocidas por él, música aleatoria, música contemporánea, y ahí están. Y es algo que tú escuchas, por ejemplo, a John Cage o a Giannis Xenakis o a Penderecki y escuchas a BioShock Infinite y está ahí. O mismamente las influencias que tiene el cine de terror, ¿no? Y es evidente que eso ha salido de algún sitio. Yo creía que era interesante para el oyente escuchar todo esto, si yo podía llegar a dar con ello, claro que también es eso. No, y además, como dices, la música tuvo que haber salido desde algún punto. Me acuerdo, estábamos ahora sí que hablando antes de empezar el podcast de uno de tus invitados, cómo él hace la música para el videojuego, pero después lo tiene que pasar a una versión de 8 bits. Entonces, bueno, no le mejor de que Sí. salga de las palabras del propio Iván, que nos cuente un poquito más acerca de esta historia, para que los amigos y amigas que estén escuchando esto se den cuenta que, uno, si les gusta la música, tienen un campo para experimentar. Dos, si ellos a lo mejor dicen, bueno, yo no soy músico profesional, pero quiero descubrir algo nuevo, ¿no? Que esto, bueno, esa entrevista a mí me pareció genial. Yo creo que lo que vino a la entrevista de la que hablas es a José Ramón Bibiki, que es compositor del remake de Alex Kidd, nada más y nada menos. Pero yo creo, fíjate, lo primero me gustaría resaltar lo afortunado que me siento por haber tenido, que solo he tenido a 3, porque Pixel Sonoro es un programa muy joven, pero 3 pedazo de compositores que se han animado de juegos que, bueno, no son estrictamente indie, pero yo creo que sí que son juegos que al menos en España han tenido un calado social, han entrado en Xbox Game Pass, por ejemplo, mucha gente ha podido probarlos y que son de una factura estética súper súper chula, como Narita Boy, por ejemplo, y el remake de Alex Kidd es chulísimo, ¿no? Y yo creo que si algo ha quedado claro de estas 3 entrevistas es que no hace falta ser un genio para componer música hoy en día, no hace falta tener unos medios, al alcance impresionantes, una financiación detrás de una empresa grande. No, no, no. Tú en tu habitación, con tus sintetizadores o con tus métodos, cada uno que coja el que quiera, porque cada uno tenía sus métodos, y dieron lugar, evidentemente hay una es todo más complejo, porque también luego hay ingenieros de sonido, que el sonido se tiene que masterizar, se tiene que mezclar, etcétera, etcétera. Cosas que yo desconozco más, ¿no? Pero lo que nos ha demostrado es que cualquiera, desde su casa, puede dar hoy en día unos resultados magníficos. Y gente que era de toda procedencia, digamos, de ámbito musical. Porque José Ramón Bibiki, siempre yo se lo dije a él en directo y te lo he dicho a ti hace poco, tiene unos estudios musicales impresionantes. Él estuvo estudiando
aquí en el Musikene, que es el conservatorio del País Vasco. O sea, es un conservatorio de referencia en toda España. Y sin embargo, por ejemplo, Pentadrángel, que hizo la música de Cyber Shadow, no tenía estudios, y Salvinsky tampoco. Eran gente que había aprendido a base de experiencia, de tocar, que como decía él, pues Pentadrángel decía, yo compongo con la tripa, decía de tripa, a mí esto es lo que me sale y yo es lo que pongo. Hizo unas bandas sonoras magníficas que yo las escuchaba y decía, "Buah, pero esto suena brutal". O sea, son gente que tiene talento, que tiene su trabajo luego, que intentan ser profesionales también. José Ramón creo que tenía varios proyectos. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que yo creo que ha quedado patente que está al alcance ahora mismo de mucha gente con los medios con los que contamos, pero no simplemente para hacerlo a nivel amateur, no, no, para alcanzar un resultado bastante bueno, claro. Sí, sí, totalmente, ¿no? Se se nota la pasión, ¿no? Y cuando tú esa pasión la tienes, la puedes llevar muy lejos. Y creo que es algo que aquí en City siempre hemos intentado promover y motivar. Y hablando de pasión, mi hermano, cuando oigan tu podcast, van a escuchar toda esa pasión en serio. Y aquí quiero ir a algo. ¿Cómo transformaste toda esta pasión que tienes por la música, por los videojuegos, en esto, en Pixel Sonoro, en todas estas vivencias, en el poder conocer a compositores de música de videojuegos, el pedirles la entrevista? ¿Cómo fue todo este proceso? Que me imagino que es una aventura enorme. Sí, a ver, yo, pues fíjate que yo te diría que estás equivocado porque como muchas buenas cosas empiezan con las cosas más pequeñas de la vida, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he jugado a videojuegos. Nunca me he considerado un experto, soy bastante malo de hecho, pero yo juego a videojuegos regularmente, lo sigo haciendo y tengo mucha pasión por la industria. Y evidentemente tengo mucha pasión por la música. Yo empecé estudiando música a los 10 años, yo creo, 9 10 años. Empecé, como mucha gente en España, y bueno, y me imagino que en todos lados igual, en Latinoamérica también, en la escuela de música del pueblo, pues porque yo vivo en un pueblo y aquí hay una escuela de música y una banda. Y yo empecé con la trompeta y ahí estudié pues varios años. Y luego, años después, he tenido la oportunidad de estudiar musicología y de graduarme en la universidad con un título ya superior en música. Y claro, un día, pues, yo siempre he pensado, cuando escuchaba podcast, que de hecho soy un oyente de podcast bastante nuevo, no soy hay gente que lleva años escuchando y yo era como más, irregular, a veces escuchaba y tal. Yo jugar siempre, pero bueno. Y claro, yo decía: "Qué poca gente habla de música de videojuegos". Y veía programas escuchaba algún programa de tertulias o leía la prensa, y la referencia a la banda sonora de videojuegos siempre es, em, la mayoría de las veces siempre es superficial, ¿no? Es como, bueno. Sí, Entonces, la banda tal interpretó en el programa o de variedades. o la música es impresionante, que es lo típico. Cuenta con un apartado sonoro impresionante. Y dices: "No, pero impresionante, ¿por qué?". Dime por qué es impresionante, porque te lo parece a ti, a lo mejor lo escucho yo y me parece que no es impresionante, ¿sabes? Entonces, claro, yo esta idea sí que la venía rumiando desde hace años y quería hacer un podcast, pero no me veía con los conocimientos. Entonces, una vez que he tenido estudios teóricos musicales, un día me animé y dije: "Joder, voy a buscar información, voy a empezar a leer libros, voy a empezar a escuchar a ver quién hace más cosas". Y entonces encontré a Del Beat a la Orquesta, que me parece un programa fantástico y yo a Anwar le tengo una admiración terrible. Él lo sabe y le empecé a escuchar no hace mucho porque le descubrí hace 2 días, como quien dice. Y entonces dije: "Vale, pues vamos a intentar hacer algo que no haga nadie", que es, que no haga nadie en radio, porque en YouTube hay canales fantásticos que son más técnicos sobre música, pero vamos a intentar contarlo con un discurso más radiofónico, y que la gente pueda vivirlo como si fuese una historia, pero más radiofónica, y que incluya análisis musical, historia de la música, entonces vamos a intentarlo. Entonces, yo creo que al principio saqué unos cuantos experimentos de programas, el de Symphony of the Night, el de Street Fighter, eso, videojuegos que a mí me habían marcado mucho y que yo sabía que el esfuerzo iba a ser grande, pero no tanto porque esos juegos, pues, los había vivido yo toda la vida. Y entonces, bueno, pues no es que ahora sea un podcast masivo, ni mucho menos,
pero sí que me empecé a dar cuenta, pues como que a la gente le gustaba el rollo, había gente que salía y sobre todo me encontré con una comunidad muy sana, gente de Sudamérica, vamos, de Latinoamérica completa, porque yo, por ejemplo, me llevo muy bien con los compañeros de Modo 7 Podcast, que el primero que conocí fui a César, yo creo que por Twitter, que además César ya estaba como desde el día uno ahí, en plan, como, eres un máster, no sé qué, yo decía, pero si no acabo ni de empezar y no sé quién es este chico. Entonces, claro, empecé a hacer este tipo de programas y vi que a la gente le gustaba. Y un día estuve jugando al juego Narita Boy, que la banda sonora es de Salvinsky. Es un juego también que se desarrolló aquí en España. Y dije, voy a mandarle un mail. Digo, a ver si se anima a venir. Y claro, yo me di cuenta de que los compositores de videojuegos, al menos a estos niveles, me imagino, no son tan requeridos como los desarrolladores y los productores de los videojuegos, porque evidentemente para un programa de temática de videojuegos en plan revista, digital, etcétera, etcétera, a lo mejor es más interesante un desarrollador, pero no tanto con los compositores y hablar distendidamente de música, aunque fuese de una manera técnica, de los detalles que esconden en los juegos y todo eso. Y yo creo que, claro, con Salvisky empecé como muy echado para atrás, porque además yo soy muy, no sé si la palabra es modesto, pero la verdad es que, ya te digo, esto, claro, yo estaba al lado de él y yo como en plan, me acabo de pasar este juego que es Narita Boy, que me ha flipado la banda sonora. O sea, yo estaba enfermísimo con la banda sonora de Narita Boy. Bueno, es que mi pareja todo el día ahí, me cantaba la canción hasta cambiándole la letra, la de Dios, y yo diciendo, estoy entrevistando a este tío como si yo fuera alguien, ¿sabes? Como en plan, no, pues bienvenido a Pixel Sonoro, tal. El programa tenía, pues de aquella yo creo que 7 episodios, que ahora creo que son 18, 19 los que tengo en total, pero de aquella tenía 7 episodios. Y bueno, la verdad es que luego se lo comenté a Enrique Martín, a Pentadrangle, y vino también, y ya con José Ramón, que claro, el remake de Alex Kidd, pues ha sido como un poco bastante mediático en España, y el tío es una persona fantástica que, de hecho, desde que entablé contacto con él, me da consejos para el podcast, o podrías hablar de esto, o lo que sea, y me parece que hay una comunidad sanísima aquí, y que la gente que compone música para videojuegos, yo creo que aparte de que quiere ser profesional, tiene una pasión extra por ello. Yo lo creo firmemente. Sí, sí, sí. No, y además, pues lo padre, ¿no? Lo rico, el que no te detuviste a decir, es que nada más llevo pocos episodios, a lo mejor no soy el mega podcast y él sí es un gran compositor, él ya está en un videojuego. O sea, fuiste adelante con tu pasión, ¿no? Y empezaste a conocer, mandar esos correos. Vamos, muy pocas personas se atreven a hacer eso. Bueno, yo creo que, quiero decir, yo creo que si yo estuviese en su posición, tal y como soy yo, no le negaría hablar a nadie, a ninguna entrevista. Y luego lo que te digo, me he dado cuenta de que esta gente tiene muchas ganas de hablar de lo que hace, de su trabajo, porque son muchos meses de trabajo, muchos años incluso de trabajo, gente que tienes que tener un espíritu creativo muy, o sea, muy grande, muy desarrollado. Y eso cuesta trabajo. Cuando te pones a componer, yo lo hago a veces, ¿no? Que te sientas a componer cosas y dices, esto es una mierda. Es que además siempre piensas, esto es una mierda. O sea, igual, ¿no? Y tienes que tener ese pundonor, esa sangre fría de estar muchos meses trabajando en lo mismo. Y me decían, todo eso, mira, cuando acabo de hacerlo, ya paso de escucharlo. No quiero volver a escucharlo más porque, claro, es así, ¿no? Entonces, pero tienen muchas ganas de hablar de su trabajo. Y yo siempre fui un poco también de cara, ¿no? Yo, mira, esto es un podcast que hago yo, que soy aficionado y lo hago porque me gusta. Y a lo mejor no llegas a mucha gente, pero vamos a intentar que quede el mejor resultado final para que el que lo escuche lo disfrute verdaderamente. Vamos a ponerle una edición que recuerde a la radio, todo lo posible, dentro de nuestros medios, aunque sea con un micrófono y una mesa que no son todo lo buenos que deberían, ya, ya lo cambiaremos con el tiempo.
intentaremos que cambien. Y aparte, en cada episodio metemos una narrativa. En la de Salvinsky fue retrofuturismo, en la de Pentadrangle fue chiptune, en la de José Ramón Viviki fue arreglos que se hacen en el mundo de los videojuegos, cómo se lleva la orquesta, un poquito solo, ¿no? Superficialmente. Y lo mismo con el resto de programas. Yo creo que es abarcarlo desde una perspectiva humilde en general, decir, oye, mira, esto me gusta, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que también eso se ve. No sé, a mí no me gustaría de todas formas que me tratasen de otra forma si yo fuese el compositor de ningún videojuego. Oye, mi hermano, y aquí me viene bueno, juntando todo esto, tú eres músico, has entrevistado a estos creadores de música también. ¿Cómo ves o qué consejo más bien sería para los amigos que sí les gusta la música, que ahorita están estudiando música y que a lo mejor nunca contemplaron una forma de vivir, hacer música para videojuegos? Yo creo que yo lo veo que es el futuro, por muchas razones, no de videojuegos simplemente. La música producida en un estudio reducido, en casa, porque es algo que tiene muchas posibilidades de llegar a mucha gente ahora mismo. Fíjate, yo no lo diría, en relación a la música de videojuegos, ¿vale? Lo que yo le diría a la gente es que no se cierre en estudios, reglados, que te enseñan a leer una partitura y a tocar un instrumento y ya. Yo siempre lo digo, me gustaría saber mucho más de lo que sé de música electrónica. Es mi talón de Aquiles sin ninguna duda. O sea, yo no es que sepa mucho ya de por sí. Ya te dije que necesitaría 3 vidas para saber un poco de música, yo siempre lo digo, pero la música electrónica es mi talón de Aquiles, porque nunca tuve esa necesidad. Por ejemplo, me pones una partitura delante de mi instrumento, bueno, de un instrumento de metal, de madera, etcétera, etcétera. De piano no, me cuesta más porque tiene 2 claves y tiene otras connotaciones, y de guitarra también. Y te la leo, a simple vista. Y te solfeo perfectamente y todo eso. Pero sin embargo, luego me cuesta mucho manejar programas de edición musical, no de edición de partituras, sino de composición que se manejan ahora, de producción musical. Producción es la palabra más correcta. FL Studio o Pro Tools, Cubase, etcétera, etcétera, ¿no? Me cuesta muchísimo manejarlo y poner un teclado MIDI y qué son presets y qué son sonidos de una biblioteca y cómo se descargan y componer así, no en una partitura, sino en una línea temporal donde tienes las líneas de los instrumentos. A mí eso me cuesta muchísimo. Yo le diría a la gente que no se cerrase solo en estudios clásicos, reglados, pero creo que cada vez es más evidente, que no hace falta que lo diga yo aquí. Yo desde luego cambiaría un poco de toda esa formación más, no sé si la palabra es clásica, es una formación que es vetusta, que es vieja, ¿no? Que es un poco tradicional, esa es la palabra. Y que se pongan un poco más al día con todo esto, porque de verdad que se nota luego, hablas con gente que sabe de música electrónica y yo estoy callado diciendo como en plan, joder, no tengo ni idea de lo que está diciendo. Y me dice, ¿podrías hablar del sintetizador Korg, bla, 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 no sé qué modelo? Y yo como, es que no lo tengo ni en la cabeza, ¿sabes? Porque nunca he tenido la necesidad. Es Sí, eso. sí, Cada vez sí. voy aprendiendo más, ¿eh? Pues es que todo va cambiando y se van transformando las cosas y más en esta época creo que nos está tocando vivir, que hay demasiados cambios. Esto fue muchos cambios también a la digitalización. Evidentemente. Es Entonces, como, es como todo. Y ahora la mayoría de la música se compone de esa manera digital. O sea, yo manejo, por ejemplo, bastante bien programas de edición de partituras. En plan, yo cuando compongo parece estúpido, pero lo hago más con Sibelius que con otra cosa. Y luego ya lo paso a otros sitios o lo que sea. Sibelius es un programa de edición de partituras, para el que no lo haya escuchado, por ejemplo. Hay varios. Pero ya te digo, es muy limitado eso, porque realmente hay muchísima gente que saca maravillas y no está escribiendo en una partitura. O sea, es impresionante. Mira, yo tengo un amigo que hizo musicología conmigo que se llama Joaquín Posac y él es DJ, es productor, que además DJ es como que está muy estigmatizado eso, que siempre vemos que es al típico pinchadiscos que está ahí como en plan en medio de la juerga y no hace nada, ¿verdad? Pero es muy complejo y ser productor hoy en día yo creo que cada día es más complejo porque cada día también hay más opciones. Y él entró a hacer la carrera conmigo, me parece un ejemplo fantástico, no sé si alguna vez escuchará este podcast, y no sabía colocar una nota en el pentagrama. Y wow. había eso,
estaba haciendo unas músicas impresionantes. O sea, estaba haciendo unas cosas que yo lo escuchaba y decía: "Buah, cómo suena esto, cómo mola". No sabía colocar una nota en el pentagrama. Y eso es tan maravilloso, porque es y ha sacado la carrera fantásticamente, porque se ha esforzado, también le ha costado, evidentemente, pero sí, sí, porque se ha esforzado, pero yo creo que es la democratización de la música, y creo que en los videojuegos eso hoy se está viviendo más que nunca también, es mi opinión. Sí, exacto, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato, cómo tu pasión la puedes llevar al más. Cómo si te agarras de tu pasión, ¡fum!, lo llevas, ¿no? Como tu amigo. Claro, a ver, vivir de la música es allá en México no sé cómo estará la cosa, aquí en España está muy difícil. Sí, acá Está también. muy difícil, muy difícil. De la música de videojuegos no lo sé, porque yo estoy seguro de que allá en México tenéis mucho más tradición de música de videojuegos incluso que aquí. Cuando decía, por ejemplo, cuando entrevistaste a César y decía César: "No, es que yo fui a ver un concierto de no sé qué, de aquí". Aquí en España no son muy habituales y cuando son suelen ser en grandes urbes, que normalmente te cuesta mucho dinero ir, la entrada también cuesta bastante dinero. Cada vez hay más, también te digo. Pero, por ejemplo, a mí no me da vergüenza admitir que nunca he asistido a un concierto de música de videojuegos, nunca, porque no he tenido la posibilidad. Nunca la tuve, o sea, quiero decir. Y sin embargo, yo creo que países como México me parece maravilloso. Partamos de que en México la gente es mucho más abierta a escuchar cosas nuevas. Yo siempre lo he pensado, que es como además, claro, estás pegado a Estados Unidos y estás recibiendo muchas cosas continuamente, ¿no? Pero que como que son mucho más eclécticos, es mucho más abierto a escuchar cosas nuevas y a recibirlas también, ¿no? Y es lógico que en ese sentido haya mucha gente que se esté animando también en esos países. Pero yo en cualquier caso, a la gente que quiera hacer lo que le guste, que haga lo que le guste. Y que lo haga todo lo bien que pueda. Y luego, pues, por circunstancias de la vida ya se verá. De todas formas, yo no soy para quien para hablar ni dar consejos de esto, porque realmente lo que tengo es un podcast pequeñito y el resto, pues bueno, como músico, evidentemente no me estoy ganando la vida, o sea que Pero lo rico es que gracias a estas nuevas tecnologías, por ejemplo, estamos ahorita España y México, ¿no? O sea, estamos 2 podcasters hablando, transmitiendo nuestras ideas, y se empiezan a romper esas barreras, que poco a poco eso también va ayudando. claro, muchísimo. Y además creo que a la gente que esté interesada en hacer podcast, a pesar de que es un mundo donde ahora mismo hay muchísima oferta de contenido, muchísima, porque hay mucha gente que se está animando a hacerlo, creo que yo también me he encontrado con una comunidad muy, muy sana. Que yo decía, me acuerdo los primeros decías, digo, bueno, yo grabo el programa, lo subo y que lo escuche quien quiera, ¿no? Como en plan, mira, yo me desentiendo un poco y tal. Y claro, veo que uno de los primeros comentarios es de República Dominicana. Me comenta un programa que se llama Modo 7 o algo así. Yo no sabía nada, claro, evidentemente. Y yo como en plan, joder, cómo mola esto, ¿no? Y otra gente que me está comentando desde México, que dices, un saludo desde, ay, no sé dónde fue otro que me estaba saludando también, desde Venezuela. Bueno, no me digas, ¿no? Y yo como en plan, joder, pero sí, claro, llevo 2 episodios, ¿no? Y gente que además que empiezas a crear amistades, empiezas a crear vínculos con un montón de gente, y yo creo que al final es lo maravilloso. Y aparte de evidentemente hablar de lo que nos gusta, que es videojuegos, música, historia de la música y lo que se tercie. Ya os digo que en Pixel Sonoro yo voy metiendo lo que se me ocurre. Oye, y esto hablando de nuevas personas, nuevos amigos, una pregunta que nos manda un gran amigo de nosotros, que es Pablo Naub del podcast Mega Mixtape. Que lo recomiendo a todo el mundo. Es un podcast que es de música de videojuegos, pero que, por ejemplo, tiene un enfoque diferente, Sí, sí, sí. que a lo mejor la gente en México han escuchado mucho a Anguar Sánchez, que yo me imagino que por aquí, que por allí, pues lo escuchen más. Y Anguar tiene un formato y luego llega Pablo Naop y tiene otro formato totalmente diferente y totalmente original, que a mí me parece súper trabajoso y que tienes que ser asquerosamente constante para hacer todo uno, o sea, quiero decir, yo, por ejemplo,
Si hiciese un programa sobre Donkey Kong, haría un programa sobre Donkey Kong. Bueno, pues Pablo Naop hace una temporada entera sobre Donkey Kong, por ejemplo, ¿no? Y empieza a buscar la hostia de un montón de versiones de cada track. Y yo es como, joder, digo, se tiene que pegar un currazo haciendo estas cosas que yo le admiro muchísimo, de verdad. Sí, sí, sí. Y él nos puso bueno, te puso más bien una pregunta difícil. Ahí va. Muchacho, ¿cuál es tu compositor favorito de música de videojuegos? Y no divague. Eh, Te dije que iba a ser difícil. mm, es que, a ver, claro, yo te diría que a mí siempre me marcó mucho y de hecho decidí hacer el primer programa de Michiru Yamane porque creo que a mí su música en Castlevania, en todos los Castlevania en los que ha participado, siempre me ha dicho mucho, pero luego con los años he descubierto, por ejemplo, a Bob and Barn de Medieval, que yo no sabía que eran Bob and Barn y que eran dos compositores, pero eran dos compositores, y Paul Arnold y Andrew Barnabas. Y a mí Medieval me marcó tantísimo, pero también, por ejemplo, Christoph Hegel, que hizo la música de Rayman, y no sabría qué decirte. Yo diría que me quedo con Michiru Yamane. Yo me quedo con Michiru Yamane y sé que no es la mejor, ni mucho menos, pero para mí siempre ha sido muy importante. Siempre ha sido muy importante, la verdad. Y yo, fíjate hasta qué punto era importante Michiru Yamane que me aprendí el nombre. Sí, sí, sí. Porque yo creo que hay mucha gente que ahora me escribe después de estos meses de podcast, no sé cuántos llevo ya desde enero, pues medio año, y me escriben como en tal, oye, ¿y qué opinas de tal juego de no sé qué año y no sé qué compositor y tal? Y yo realmente siempre he disfrutado muchísimo de la música de los videojuegos, pero no me había interesado hasta hace bien poco. Dije un día voy a empezar a estudiar lo que sea, pero me considero mega ignorante en ese aspecto. Oye, y los nombres de los compositores japoneses vuelan, pero vuelan de Sí, una sí, manera. sí. Yo cuando, Trabalenguas. cuando voy a algún programa siempre me quedo corto en plan, digo, a ver si me van a poner aquí un trivia de compositores japoneses o lo que sea, me van a decir, oye, ¿y este? Y yo como, ¿este era de qué juego era? Porque ya no te acuerdas y siempre lo decías, el de este juego, ¿no? ¿Sabes? Y al final es como mejor nos entendemos, sobre todo con los japoneses, porque encima como son tantos nombres, pues pero ya te digo, te voy a decir esos tres juegos en concreto, ¿vale? Christoph Hegel y Billy Martin, que son claro, pero también están Chris O'Donnell de Halo y tal. No, Da, bueno, da, pero te da, digo da, esos da. tres. La pregunta Te- es uno. Ya, ya. No hay vuelta para atrás. Vale, vale, pues ya he contestado, yo creo. Era muy difícil, era muy difícil. Era sencilla, pero era muy difícil. La hizo con malicia ese buen Pablo. Mi Iván, se nos está yendo como agua esta entrevista. Qué rica entrevista y charla nos estamos aventando. Mi hermano, para que oigan tu podcast, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? A ver, cuéntanos, porfa. Pues mira, en redes sociales yo creo, estoy en Facebook y estoy en Twitter. Y me encuentran en Facebook y en Twitter poniendo Pixel Sonoro en Facebook y @Pixel Sonoro en Twitter. Pero yo recomendaría más Twitter porque Facebook lo tengo, porque sé que hay gente que lo usa, pero la verdadera vida yo creo que está en Twitter y los amigos, la comunidad de amigos está en Twitter. Y para escucharlo está en iVoox, está en Spotify y actualmente está en Amazon Music. Recomiendo iVoox activamente y no por ningún tema promocional ni de... No, para nada. Yo sé que para gente no es muy cómoda la plataforma, lo sé, pero dentro de la poca calidad que ofrece, que me parece una vergüenza, dicho sea de paso, para que te voy a engañar, que ofrezcan una calidad que creo que son 64 kilobytes por segundo de audio, que me parece una vergüenza, porque el estándar de radio son 128, o al menos eso he leído yo siempre. Recomiendo iVoox, porque Spotify viene todavía más comprimido. Sé que hay gente que lo escucha por Spotify y alguna vez, por ejemplo, con gente que tengo confianza no me ha importado. Oye, mira, te lo paso grabado,
no lo distribuyas y escúchalo por ahí. De verdad que por promoción, dinero, etcétera, etcétera, no es. Es iVoox, es donde mejor se escucha actualmente, eso sí. Perfecto, mi hermano. Entonces, ahí te van a escuchar. Y para los amigos y amigas, ya saben que tengo memoria de teflón, así que les voy a dejar los enlaces donde pueden escuchar el podcast de nuestro buen amigo Iván de Pixel Sonoro. De todas maneras, ya saben que la recomendación es iVoox por la calidad y Twitter porque ahí siempre está nuestro buen amigo Iván. Iván, un esta pregunta se la hago a todos los invitados e invitadas de City Days. Un consejo de vida para los amigos y amigas de City Days. Bueno, yo no creo que sea quien de verdad para darles consejos de vida a nadie, porque además luego cada uno va a vivir su vida como quiere y al final es lo fantástico, ¿no? También es si antes hablábamos de democratización de la música, pues también hablamos de democratización de la vida. Pero yo diría a la gente, algo que me intento aplicar yo mucho es ser humilde. Ser humilde con lo que hagas, da igual, que sea mejor o que sea que requiera más esfuerzo o menos, que lo que sea. Y que dé igual donde estés. Sí, y eso, y que escuches música, siempre. O sea, que te lleves, que es el consejo que siempre digo yo al último de los programas, pero creo que si- siendo humilde con todo lo que haces, siempre vas a relacionarte mejor con otras personas. Y al final, pues, no sé, acabas formando vínculos, que yo creo que es lo más bonito que se puede hacer. Y sobre todo si estás haciendo algo que te gusta, da igual que lleve más esfuerzo, que te dé dinero, que no te lo dé, ya le avanza a todo el mundo que un podcast generalmente no da dinero. Generalmente, yo creo que roza el larguero de lo imposible, como se diría, pero ser humildes, es simplemente eso. Y al final, yo qué sé, yo me he dado cuenta de que haciendo esto conoces a gente maravillosa y que te abren las puertas, y yo tengo tantos compañeros y tantos podcasts a los que darles las gracias que no te caben en la entrevista esta, yo creo. Exacto, mi hermano. Sí, como dices, ¿no? La buena vibra y la vida misma te devuelve toda esa buena energía que das. Sí, bueno, o no, pero el caso es que tú lo hagas que tú lo hagas contento y convencido y se acabó la historia, como en todo. Y que si alguien se anima a escuchar Pixel Sonoro, pues le deseo que lo disfrute. También le aconsejo que es mucha, aquí decimos brasa, no sé si lo decís ahí, es brasa de programa, muy buena. Es como es denso de escuchar. Hay que tenerla. Yo siempre digo lo mismo, Paciencia. digo, vaya, Ajá. vaya brasa que le estoy metiendo al oyente. Hay veces que estoy grabando y digo, hostia, vaya brasa que le estoy metiendo aquí a la gente. Y entonces me empiezo a trabar las palabras, ¿sabes? Y tengo que volver a repetir. Pero bueno, es un programa denso, que hay que ponerle atención, y yo creo que si vas un poco con la mente, con ese chip, con la mente abierta, yo creo que hay gente que lo va a disfrutar mucho y hay gente que no, seguramente también. Así que todos bienvenidos, desde luego. Así que amigos y amigas, ya lo escucharon. En serio, es muy buena recomendación. Oigan a Pixel Sonoro. Les va a gustar. Si no tienes ni idea de la música de los videojuegos, vas a entender algo. Si te gusta la música, te vas a apasionar. Si te gustan los videojuegos, en serio, vas a comprender mucho más todo lo bonito de este mundo. Así que de corazón, oigan a Pixel Sonoro. Mi hermano Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a City Mu- Days. Me encantó esto. Muchísimas gracias a ti, Alexis. O sea, yo cuando me lo propusiste, digo, pues evidentemente, ¿cómo no voy a querer salir en City Days, sabes? O sea, además echar el rato aquí con la de entrevistas, que evidentemente no he escuchado ni la infinésima parte de lo que tienes, porque además tienes muchísimos programas, pero yo las que he escuchado me han gustado mucho. Y yo decía, "Buah, es que claro, yo estaba aquí diciendo como, ¿aceptarías venir?". Y yo como, hostia, me está proponiendo el de City Days que vaya no sé qué, y yo como, ¿sabes? Y me hacía el guay, ¿no? Como, claro que sí, tío, ¿cómo no voy a, sabes? Entonces, es así. Muchas gracias a ti, Alexis. Muchísimas gracias. Abrazo grande.
Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de City Days ya está abierta y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca Lola y yo con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.